Muy buenas tardes, que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con cada uno de ustedes. Les saluda el profesor de Teología Bíblica del Nuevo Testamento del Ministerio Doctrinal de Restauración a las Naciones. Les saludo desde la ciudad de Ambato, desde la nación ecuatoriana. Para mí es un honor muy grande el poder salir en este momento a través de la televisión cristiana online para poder comenzar el día de hoy la primera clase sobre la doctrina de la escatología bíblica. Y es muy importante, señores ministros y hermanos míos en general, de que todos tengamos un cuaderno para poder apuntar la pureza de la doctrina de la escatología bíblica. Aprovecho en saludar a todos los señores ministros de la palabra, pastores, evangelistas y maestros, 3 ministerios activos en este tiempo, y a nuestros hermanos que nos ven en Ambato, en el Ecuador, en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y también en diferido en Europa. Para mí, mi oración profunda es que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Por favor, vamos a orar a Dios para comenzar con esta primera clase sobre la doctrina de la escatología. Acompáñame a orar. Señor, Dios Todopoderoso, eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu, e inmutable e infinito. Usted es el eterno juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará a los injustos en el tribunal del juicio del gran trono blanco. Y juzgará a los justos en el tribunal del Cordero, el tribunal de Cristo. Padre eterno, en este ministerio de restauración doctrinal a las naciones, en el programa Contacto Teológico, Padre eterno, creemos que usted es soberano, creemos que la gracia salvífica no es a través del hombre para que el hombre no se vaya a gloriar, sino que la gracia salvífica es a través de los méritos de su Hijo, el Señor Jesucristo. Creemos también que la gracia salvífica es a través de la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. También creemos en este ministerio doctrinal que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas, sino que son 3 conforme al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo. El amado Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el único representante de usted, Dios mío, en la tierra. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia cristiana, es el consolador, el paracleto en griego de la iglesia cristiana. El amado Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia. Y la tercera autoridad neotestamentaria dentro de la iglesia cristiana es la Biblia. Palabra de fe, palabra doctrinal, palabra
de conducta que cada señor ministro y que cada creyente debe de conocer y aplicar en su vida. Excelentísimo Dios, ora usted para que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Ora usted por todos mis hermanos ministros en Latinoamérica para que ellos sean cada vez más restaurados por su bondad, Dios mío, en sus matrimonios, con sus hijos y en su ministerio. Te ruego para la provisión de ellos, Señor Jehová, para que sea usted proveyéndoles el sustento diario, ministerial y familiar. Padre amado, el día de hoy comenzamos la primera clase sobre la doctrina de la escatología bíblica. Y Padre, le ruego que nos dé la sabiduría espiritual para tener el entendimiento del conocimiento espiritual. Danos el crecimiento bíblico y que todo lo que hagamos sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero dar, amados hermanos, el índice de la enseñanza que vamos a dar todos los viernes a las 4:30 p.m. a través de la televisión online de su programa Contacto Teológico. Lo que se va a enseñar es ¿qué es la escatología? ¿Cuáles son las razones del por qué debemos de estudiar la escatología? ¿Cuál es la responsabilidad que hay que tener para estudiar la doctrina de la escatología? Vamos a estudiar también sobre la hermenéutica escatológica. Vamos a estudiar sobre las distintas posiciones escatológicas. Vamos a estudiar sobre los pactos de Dios que marcan la escatología bíblica. Vamos a estudiar sobre la historia y los acontecimientos escatológicos. Vamos a estudiar también sobre el reino que fue rechazado por los judíos, sobre el reino terrenal en forma de misterio. Vamos a estudiar sobre la iglesia, sobre las similitudes que existen entre la iglesia cristiana y el pueblo de Israel. Vamos a estudiar sobre la carta a las 7 iglesias descritas en el último libro de la Biblia. Vamos a estudiar sobre la descripción del Cristo glorificado. Vamos a estudiar también sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre Israel, que es la clave. Vamos a estudiar sobre las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Vamos a estudiar sobre la palabra griega bima, sobre el tribunal de Cristo. Vamos a estudiar también sobre las coronas. Ahí voy a dar un repaso
sobre todo lo que hemos estudiado. Vamos a estudiar también sobre las bodas del Cordero, sobre el uso y las costumbres de las tierras bíblicas. Vamos a estudiar sobre la tribulación. Vamos a estudiar sobre el capítulo 13 del libro de la Revelación, sobre la bestia, los dos hijos predilectos de Satanás, la bestia anticristo y la bestia falso profeta, y también sobre Armagedón. Vamos a estudiar sobre la venida del león de la tribu de Judá, la venida del Rey de Reyes. Voy a enseñar también en esta clase escatológica la visión del conjunto de los sucesos de la tribulación. Voy a dar un recordatorio escatológico. Vamos a aprender también sobre el reino mesiánico o el reino milenial. Vamos a hablar sobre el gran templo que habrá en Jerusalén. Vamos a hablar también sobre la nueva Jerusalén. Quiero decirles, señores ministros y hermanos míos, que uno de los problemas que existe dentro de la doctrina escatológica es que hoy en día existen diferentes métodos de interpretación de la historia de la profecía bíblica. Con todo respeto, debemos de aprender de quienes aprendemos la escatología bíblica. Porque puede haber a través de las redes sociales 1 millón de predicadores que dicen conocer la profecía bíblica y no la conocen. Y solamente existe, después del millón, 50,000 verdaderos profesores que conocen la doctrina de la escatología bíblica. Y cuando nosotros sabemos quiénes son los verdaderos maestros que enseñan la escatología bíblica, entonces la iglesia cristiana, la remanente cristiana en la tierra, no se va a dejar confundir por falsos maestros que dicen enseñar la sana doctrina cuando ellos no la conocen. Déjeme decirle primeramente que la doctrina de la escatología bíblica es la rama de la teología bíblica que trata los estudios de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos futuros y también los acontecimientos de los tiempos del fin. La palabra escatología, la palabra griega escato, la separamos, logía, significa el estudio, el discurso, el tratado de los eventos del porvenir. Déjame decirles, señores ministros, que la Real Academia define la palabra escatología como el conjunto de creencias y doctrinas diferentes de la vida de ultratumba. Y la lengua española lo define a la luz de la Biblia, porque el estudio de la escatología es el estudio de la vida después de la muerte o de la vida después de esta vida, que es la vida de ultratumba. Hay otro significado científico para la palabra escatología. Por ejemplo,
la ciencia define la palabra escatología como el estudio de los excrementos humanos. Al eterno Dios, al soberano Dios, al arquitecto de los tiempos, al arquitecto de las edades, le ha parecido bien hacernos partícipes a través de la Biblia el estudio del futuro. Y Dios en la Biblia, hermanos míos de sana doctrina, ha revelado un programa detallado. Y déjenme decirles que una porción grande de las escrituras se dedica a la profecía más que cualquier otra doctrina. La doctrina de la escatología bíblica es el 60% de la Biblia. Mira qué lindo. Por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores son libros escatológicos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 son capítulos enteros escatológicos que le pertenecen al pueblo de Israel. El libro del Apocalipsis es un libro escatológico mayormente. La escatología bíblica es la vida de la corona de la teología sistemática. Y no solo es el clímax o la consumación del estudio teológico, sino que la doctrina de la escatología es la presentación de la escatología en la demostración suprema de la habilidad teológica. Quiero decirles algo. Cualquiera no conoce la doctrina de la escatología. No porque hablemos del arrebatamiento o de las bodas del Cordero, significa que uno conoce la escatología. Para el estudio de la escatología, que es el 60% de la Biblia, tenemos que comenzar desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis. El eterno Dios juró al ministro Abraham, al fundador de Israel, le juró una tierra. Y si Jehová, Dios, le juró a Abraham, Dios lo cumplirá. Es por eso, e insisto, que uno de los problemas de la división dentro de la iglesia cristiana es las diferentes maneras de interpretar la escatología bíblica. E insisto una vez más en el amor del Señor. Hay que buscar profesores de teología bíblica que enseñen solamente la Biblia, porque existen falsos maestros en las redes sociales, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos predicadores que se copian de otros sin conocer la doctrina de la escatología. Es por eso que dicen que cualquier hombre de hoy en día es el anticristo. Otros dicen que ya vivimos la tribulación. Amados hermanos, aprendamos juntos lo que es correcto delante de Dios y delante de usted mismo. Hay que tener buena actitud para nosotros conocer al Dios vivo y verdadero, para conocer la palabra de Dios de una manera diligente y recta. Voy a seguir con la enseñanza. La escatología bíblica, más que
que cualquier otro campo grande de la teología bíblica, mira qué interesante, ha sufrido y sigue sufriendo por el mal manejo de la interpretación. Y ninguna cuestión que enfrente el estudiante, sea un ministro, sea un diácono o sea un hermano, cualquier cuestión que el estudiante de escatología enfrente, mira qué importante, en problemas que pueda él conocer, es por la mala interpretación escatológica. La adopción de los diferentes métodos de interpretación escatológica ha producido que existan varias posiciones escatológicas. Quiero dar algunos ejemplos, señores ministros. Existen diferencias, por ejemplo, un grupo son partidarios de que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Nosotros somos partidarios de este método de interpretación, pero otros esperan el arrebatamiento a la mitad de la tribulación y otros esperan el arrebatamiento después de los 7 años de la tribulación. Eso es un mal manejo de interpretación escatológica, porque no tienen la hermenéutica escatológica correcta. Ahora, el estudio que nosotros les vamos a brindar incluye las consideraciones de todo lo que era en el futuro, en el momento de haber sido escrito. Por tanto, voy a comenzar a enseñar los viernes a las 4:30, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No quiero comenzar con un evento futuro, actual, como el arrebatamiento, sino que quiero comenzar desde el Génesis, porque en el Génesis hay promesas escatológicas que todavía no se han cumplido. Hay profecía en el Génesis, hay promesas en el Génesis que el eterno Dios prometió, mira, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y si el eterno Dios prometió y Dios es fiel, Dios hará de cumplir en el futuro. Yo les pido a ustedes que seamos diligentes para aprender a escuchar, porque la iglesia está siendo dividida y el corazón de Dios está entristecido por sus ministros, porque no estudian, porque por ahí dicen que Dios habla por su boca y que no necesitan estudiar. Con todo respeto, Dios no habla por su boca, Dios habla por la Biblia y tenemos la obligación de estudiarla para presentarnos delante del Dios eterno y vivo, diligentemente y aprobados. Con todo respeto, hay ministros que desconocen que la Biblia me enseña que Dios tiene 21 atributos o perfecciones. Y es por eso que la iglesia cristiana está dividida, no conoce la doctrina. Y es
es nuestro anhelo que toda la iglesia en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico y no a un cristianismo sensacionalista, emocional, supersticioso y místico. Existen muchos predicadores que no le dan la importancia a la doctrina de la escatología y le dan importancia a otro tipo de doctrinas. Yo quiero decirles algo, damas y caballeros. En la Biblia no se puede medir ninguna doctrina como más importante que otra. Toda la Biblia es teología bíblica y todas las doctrinas, señores ministros, se tienen que aprender y enseñar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón de este estudio? ¿Por qué debemos de estudiar la doctrina? Yo le voy a decir algo. Al estudiar la escatología, aprendemos lo que nuestra humanidad requiere. Tenemos como seres humanos incertidumbres en la vida. Mira qué importante. Tenemos preguntas, interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con mi vida después de la muerte? ¿Qué pasa con la vida de los seres que yo amo después que mueren? ¿Qué cosa está pasando en el Medio Oriente, en Norteamérica? ¿Qué cosa pasa en Rusia? ¿Qué está pasando escatológicamente en Latinoamérica? En esta vida terrenal, damas y caballeros, todos tenemos incertidumbres. Pero así como tenemos incertidumbres, necesitamos también esperanzas. Por tanto, la importancia del estudio de la escatología bíblica nos forma una esperanza sobre el futuro que vemos. El profeta Daniel, el muy amado por Dios del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 29, habla sobre un rey que tenía el deseo de conocer el futuro. Permítame leer Daniel en el Tanaj de los judíos, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 29, y usted tenga la gentileza de estudiar conmigo de una manera gratuita por la televisión online, porque como ministro es mi anhelo que usted siga siendo edificado en la sana doctrina. La sana doctrina es el estudio de toda la Biblia para edificar al cuerpo de Cristo. 2:29 del profeta Daniel. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, o sea Dios, te mostró lo que ha de ser. La inquietud del gran rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor era joven y él comenzaba su reinado, mira, aquella noche él no pudo dormir. Y el rey, echado en su cama, dice el profeta Daniel, le vinieron pensamientos.
para saber lo que había de venir. Eso es escatología bíblica. La historia del mañana, la historia del futuro. Y Dios, el que revela los misterios, le reveló al rey Nabucodonosor lo que iba a venir. Es la importancia, damas y caballeros, de estudiar la doctrina de la escatología, que es el 60% de la Biblia. Y mira qué lindo, porque cuando estudiamos, alegramos el corazón de Dios. Ahora, Dios le había mostrado un sueño profético al rey Nabucodonosor, y el ministro profeta Daniel le iba a interpretar el sueño al rey. Y le dice el ministro Daniel al rey Nabucodonosor: estando tú, Nabucodonosor, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de venir. Un poco de ansiedad, un poco de incertidumbre de la vida de este rey Nabucodonosor, un hombre adinerado, un hombre de la clase muy alta, como era el rey Nabucodonosor, tenía inquietudes del mañana. Y todas las personas de todas las clases sociales, creyentes y no creyentes, tienen el anhelo, tienen la incertidumbre del saber del mañana. Es la importancia de aprender la escatología bíblica para poder educar, para poder enseñar. Y acá hemos observado al rey Nabucodonosor, que estando él en su cama real, estando él confortable con su almohada de plumas, tuvo la inquietud del futuro. Y debemos de entender, vuelvo a decirlo, que toda persona de estos tiempos tiene la incertidumbre del mañana, y sobre todo por lo que está viviendo el mundo entero. Existe una gran confusión climatológica, una gran confusión de buscar al Dios vivo y verdadero de la Biblia. Existe una confusión en las naciones, entre los moradores con los gobiernos y los gobiernos con los moradores. Una gran confusión sobre las leyes antibíblicas que están aprobando, como la ley del aborto, la eutanasia, la ideología de género, el consumo de drogas. Existe una cantidad de muertes inexplicables que han venido de menos a más. Y para eso es el estudio de la profecía bíblica, para encontrar las respuestas a todas nuestras inquietudes. La naturaleza humana necesita saber lo que va a acontecer. Y es una de las razones de nuestra naturaleza caída. Nuestro pecado nos crea dudas e incertidumbres en esta Biblia, en esta vida. El Dios del cielo, el único eterno y soberano Jehová, con 21 atributos que me enseña la Biblia, ha revelado los misterios, y no solo en el libro del profeta Daniel, sino en toda la Biblia. El Dios creador de la vida, el autor de la vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha revelado todos los acontecimientos
acontecimientos del mundo que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir. No se trata del finado Nostradamus, no se trata de los horóscopos, del periódico, no se trata de la brujería, la hechicería, el espiritismo, la magia blanca, magia negra, magia azul, o estos hombres que salen al final de los noticieros supersticiosos, místicos, hablando del futuro. Eso no es bíblico, eso es demoníaco, eso es fetichismo, eso es misticismo, eso es religión. Y todos los que sigan esta línea de estos demonios de adivinación, al igual que los demonios de adivinación de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, terminarán lamentablemente en una vida de ultratumba llamada el infierno. ¿Cuáles son las razones del estudio de la doctrina de la escatología? Primera razón, la naturaleza humana lo requiere, como lo leímos en el libro del profeta Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tenía la inquietud de saber lo que iba a suceder en el futuro. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos la inquietud de saber lo que nos va a pasar mañana. La segunda razón que debemos de estudiar la doctrina de la escatología bíblica es que Dios lo requiere para el hombre y sobre todo para la iglesia cristiana y sobre todo también, con todo respeto, para que los señores ministros lo enseñen a la iglesia cristiana. Por ejemplo, el ministro, el profeta Isaías, hace 2700 años atrás aproximadamente, en el capítulo 41, en los versículos del 21 al 23, hablaba de la escatología. Permítame por favor leer. Mira el título. Dios reta a los falsos dioses. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Esto es escatología. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en él. Sepamos también su postrevería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced el bien o el mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. La segunda razón del estudio de la doctrina de la escatología es que el profeta Isaías ya nos enseñaba como judío a judíos y trayéndola a la iglesia actual, a la iglesia contemporánea, que debemos de enseñar lo que ha de venir. En el capítulo 42, versículo 9 del mismo libro del profeta Isaías dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras
Eso es escatología. Y yo anuncio las cosas nuevas. Eso es escatología. Antes que salgan a la luz. Eso es profecía bíblica. El capítulo 44, versículos 6 y 7 del mismo libro del profeta Isaías dice: así dice el Rey de Israel, Jehová, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclama lo venidero, el futuro? ¿Quién lo declara? Lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles, dice el eterno Jehová, lo que viene y lo que está por venir. Qué interesante que el eterno Dios de la Biblia, a través del ministro Isaías, hace 2700 años atrás aproximadamente, estaba hablando que debemos de anunciar lo que ha de venir. Eso es escatología bíblica, profecía bíblica. El ministro Isaías, guiado por la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo, el inspirador de la Biblia, estaba mostrando la magnificencia de Dios. Y este es un gran deseo que tiene el corazón de Dios, que nosotros hablemos la doctrina de la escatología bíblica. El Señor Jesucristo era un predicador de escatología. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, era un predicador de escatología. Los apóstoles de la Biblia eran predicadores de escatología. Pero los falsos apóstoles de este tiempo no son predicadores de la Biblia, sino predicadores de que pacten con Dios, predicadores de que hacen llover oro, o dicen ellos que el Dios de la Biblia va a calzarle la muela con oro. ¿Qué diferencia entre los verdaderos predicadores de la Biblia con los falsos predicadores de este tiempo? Es por eso que como pastor y profesor del Nuevo Testamento tengo dolor en mi alma de ver a la iglesia cristiana tan incrédula, creyéndole a cualquier hombre que habla en un púlpito. Existen verdaderos ministros, pero son pocos. Son pocos los que están en el corazón de Dios. Y esa es una señal de que la doctrina del arrebatamiento está pronto a suceder. Amados hermanos, ya vamos dos razones por la cual debemos de estudiar la doctrina de escatología. La tercera razón por la cual debemos de tomarle tiempo a la doctrina de la escatología es que el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la segunda persona de la trinadeidad, retomó la importancia del porvenir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, observamos cómo el Señor los
los alentó a seguir y les dio una promesa venidera, futura, del amado Espíritu Santo. Permítame leer el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 22 y versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. El Señor Jesús no les podía dar una clase en ese momento. Ellos no estaban preparados todavía. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Consolador, del griego Paracleto, en hebreo Ruach HaKodesh. La promesa de Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su boca, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta? La tercera razón de estudiar la doctrina de la escatología es que el Señor Jesucristo retomó en su ministerio la importancia del porvenir, y el amado Espíritu Santo en las mentes de los apóstoles os hará saber las cosas que han de venir. Fueron los ministros apóstoles de la Biblia y algunos colaboradores que escribieron desde Mateo hasta el Apocalipsis, y el Señor Jesús delegó la tarea a ellos cuando se cerró el canon de las Santas Escrituras con el libro del Apocalipsis, para bendecir a la iglesia de ahora, a la iglesia contemporánea, que es usted y que soy yo. Señores ministros y amados hermanos míos, vamos a quedarnos el día de hoy en la primera introducción hasta aquí. Es mi mayor anhelo que usted lo vuelva a escuchar y tenga un cuaderno y apunte lo importante para que enseñe a la iglesia. Y así la iglesia se unificará en la doctrina y no ingresarán al ecumenismo. Porque hoy en día hay gente que dice que no hay que hablar de doctrina. Esos que dicen que no hay que hablar de doctrina son ecuménicos. Así tengan títulos de pastores. Ellos salieron de la cobertura ministerial porque cambiaron la Biblia por sensacionalismo. Usted no lo haga, señor ministro. Usted no lo haga, señor diácono. Usted no lo haga, hermano mío. Porque usted y yo podríamos perder la escatología del arrebatamiento por unirnos al ecumenismo. Mantengámonos firmes, parados en la roca, el Cordero Eterno que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí hace 2000 años. Muchas gracias por su atención. Estamos para servir, para ir a ministrar un púlpito, para ir a educar 1, 2, 3 días con toda la teología bíblica del Nuevo Testamento. Ese es nuestro ministerio doctrinal. Podemos ir a enseñar una semana, 10, 15, 20 días y edificar una iglesia en alguna doctrina débil, para que la oveja tenga
tenga la lana grande como las ovejas de Jacob. Fortalezcamos al pueblo, señores ministros. Gracias a cada uno de ustedes. Es un honor muy grande haber estado delante de ustedes como un humilde servidor. Que la paz y la gracia sea para cada uno de ustedes. Y lo único que nos toca decir a todos, a Dios sea la gloria por todas las edades.